Bienvenidos a La Reta, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos. Un episodio más, ya tenemos filas consecutivas en este 2022, amenazamos con regresar bien y con todo, y así lo estamos haciendo en esta cuarta temporada, ya quinto episodio de la cuarta temporada. Muy contentos de estar en este 2022 con ustedes. Mi nombre es Jorge Rubio y los invitamos a que nos acompañen porque hoy tenemos un invitadazo de lujo. Ya lo estaremos presentando, ya platicaremos su trayectoria y cuando lo vean estamos seguros que lo van a reconocer. Pero primero saludo con muchísimo gusto al buen Chicha. Chicha, bienvenido 2022, vamos on fire, on fire. Claro que sí, Jorge, después de, ¿qué te gustan? 7, 8 meses sin haber hecho absolutamente nada, estamos empezando este 2022 con todo. Esta temporada 4 me parece va arrancando bastante bien, y qué mejor que con el invitadazo que tenemos el día de hoy. No nos quemes, güey, que luego qué va a decir nuestro invitado, 7 meses sin chambear, no nos va a creer nada. Amigos de La Reta, presentamos con muchísimo gusto a nuestro nuevo mejor amigo, host y conductor en TUDN, especialista en fútbol, NBA, MLB, bueno, una trayectoria ya muy larga en los medios de comunicación, de Venezuela para el mundo. Tony Kerky. Tony, bienvenido a La Reta, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto, Jorge, y nada, con ganas de conversar. A mí siempre me gustan estos ejercicios que nos han, yo creo, una de las cosas que nos ha regalado la pandemia es que descubrimos la facilidad de conversar y conectarnos mucho más seguido que antes, ¿no? Sí, de acuerdo, y que ha sido la gran facilidad. Todavía no entendemos, Tony, qué bueno que de pronto no te han dado referencias de la entrevista en La Reta, porque todavía no entendemos cómo nos siguen aceptando, ¿no? Ya con 2 años desde que inició la pandemia, pero bueno, acá estamos. Y sí, también tiene sus cosas buenas, ¿no? El tema de la pandemia sí nos cambió por completo. Ahora en este 2022, desde el 2021, empezamos un poquito en la normalidad, Tony. Y me gustaría justo empezar a preguntarte eso, ¿cómo pues golpeó para ti el tema de la pandemia, tanto para bien como para mal, ¿no? Acostumbrado ya por muchos años a ir a un canal, a salir a cuadro con cámaras, luces y todo, y de pronto tener que reducirlo a esto, ¿no? ¿Cómo te fue con eso? Fíjate que en nuestro caso, en las oficinas en Miami de TUDN, y creo que también pasó algo similar en las oficinas de México, realmente nunca paramos de producir en estudio, ¿no? Bajaron muchísimo las producciones por distintas razones, evidentemente por temas de precaución, de medidas sanitarias, ¿no? Había que tratar de tener la menor cantidad de gente yendo a la oficina, pero en su momento se diseñó una estrategia que me parece fue muy correcta, de dividir a la gente en grupos para que cada grupo estuviera un par de semanas trabajando, colaborando desde casa, con conexiones, con análisis, y la posibilidad de que si alguien se contagiaba, pues pudiera pasar ese tiempo ya previsto fuera de la oficina, mientras que un grupo sí estaba cada semana allí en la oficina produciendo, digo, como siempre, en el sentido de que seguimos haciendo cosas en el estudio con cámaras habituales, como ya decías, pero en mucha menor medida porque, entre otras cosas, pues también el deporte paró. Entonces, en mi caso, que seguimos haciendo por un rato Misión Europa, que es el programa que yo hago con más frecuencia en la señal de TUDN. Hubo otro rato que lo llevamos a digital exclusivamente, lo hacíamos en Instagram, lo hacíamos por otras plataformas, pero digamos que yo nunca perdí esa conexión con el estudio, solo se hacía menos frecuente, pero bueno, sí, alteró evidentemente la rutina de todos, ¿no? Hasta de juntarte antes de los programas a conversar, a tener un poquito más personales, ¿no? Sí, de acuerdo, al final termina en ese sentido afectando un poco a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Esa es la realidad, definitivamente, Tony. Y ahora, después, digo, regresando, ahora sí, nos gusta siempre iniciar desde el principio, ¿no? Valga la redundancia, aunque era importante platicar este tema de la pandemia. Tony, ¿cómo inicia tu carrera en los medios de comunicación? ¿En qué momento dices, estoy hecho para esto, esto es lo que me gusta, quiero dedicarme a los medios de comunicación? ¿En qué momento lo descubres y cómo es que se da tu primera oportunidad, pues bueno, en tu natal Venezuela, ¿no?
Fíjate, Jorge, que yo la verdad no sé, a veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo no hubiera encontrado la manera de dedicarme a esto, porque nunca tuve otra cosa en la mente. Honestamente, desde muy pequeño me gustó el deporte, me lo inculcó mucho mi papá, especialmente en casa, y como que la manera en mi cabeza de estar más cerca del deporte era a través del periodismo, porque además siempre me gustó, siempre fui muy extrovertido y me gustó comunicar, entonces se juntaban dos pasiones ahí, yo en mi cabeza cuando estaba estudiando en el bachillerato, nunca se me ocurrió otra cosa que no fuera dedicarme a la comunicación y tuve suerte de entrar en una de las pocas universidades que en ese momento daba comunicación social en Caracas, en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello. La otra opción era la Universidad Central y tuve fortuna de poder entrar porque además en ese momento la carrera de comunicación era muy demandada, entonces necesitabas o un examen muy bueno o unas calificaciones de la parte de educación media muy buenas. Esas calificaciones no eran tan buenas y debo haber hecho un buen examen que entré y luego la oportunidad llegó estando en el penúltimo año de la carrera. Tenía una amiga que ya trabajaba en un canal de televisión allá que se llama Televen y ella me facilitó, digamos, le puso mi currículum en la mesa a la persona que se encargaba de dirigir el departamento de información, de noticias. Yo entré por la parte de noticias, pero en mi primera entrevista yo a la gerente de información y opinión le dije, yo no quiero saber nada de otra cosa, quiero hacer deportes. Entonces ahí me ubicaron como redactor del segmento deportivo de un noticiero y eventualmente surgieron otras oportunidades de reportear, de hacer de reportero, pero de cualquier cosa menos deporte, política, nota roja. Entonces me curtí un poquito en la calle y lo agradezco mucho. En ese momento no entendía muy bien que eso me fuera a beneficiar en mi carrera, pero la verdad es que tuve una escuela ahí que no la cambio por nada. Ese año haciendo cualquier cosa menos deporte y eventualmente llegó la oportunidad en deportes dentro del noticiero y así empecé en 1900, no, el lejano 1999 ya. Mira, no queremos asustarte, Tony, pero en ese año nacimos. Imagínate, en ese año nacimos. Y que más o menos nos vemos de la edad, ¿eh? Entonces creo que Ahí está estamos, parejitos, preocupante. sí. Está preocupante para Chicha y para mí, ¿no? O sea, está para ti, está toda madre. Venga, Chicha, ya me sentí mal, me veo grande, ¿eh? No te escucha, Chicha, no te escucha, estás muy robótico. ¿Qué está pasando? Te escucha, no sé si tú lo escuchas bien, Tony. Yo sí No, lo. tienes que cambiar ese micrófono, Chicha. Me parece que Sí. ya caducó. A ver, ¿ya se escucha? Ya. Ahora sí. Ya. Perfecto, Sí había perfecto. caducado, como dijo Tony. ¿Viste? Pero bueno, ya estamos de regreso. Bueno, no me hagan somos sentir viejo, por favor. No, para nada, más bien al revés, ¿no? Te ves bastante joven, Tony. Nosotros somos los fregados, Tony. Pero Tony, pues ahora sí que ya nos platicaste esta parte de cómo empezó la carrera, de las oportunidades que fueron llegando, pues prácticamente desde tus estudios, pero ¿cómo es que tomas esta decisión de salir de Venezuela para empezar a cumplir tus sueños acá en México? Fíjate que no fue difícil la decisión. Era un momento de Venezuela como país donde ya uno entendía el camino que se iba a recorrer, que se venía recorriendo, que a mí en lo particular no me parecía positivo, me refiero en el tema político y social, sin ser todavía ese momento grave, ya de cierta gravedad, en el que mucha gente decidió salir del país por el tema país. Yo no salí de Venezuela pensando en el tema país como la principal razón, aunque me preocupaba, sino que salí de Venezuela porque creía que había una oportunidad que no podía dejar pasar, ¿no? Yo tenía en ese momento ya 8 años trabajando en Televen, en televisión, habiendo hecho ya muchas cosas, pero teniendo todavía muchas por hacer, y tocó a mi puerta la posibilidad de estar en ESPN, que es creo que una empresa de comunicación ligada al deporte que todos tuvimos en algún momento como escuela, estando o no estando, o sea, estando dentro, que fue mi caso, como desde afuera, viéndolo, ¿no? O sea, yo crecí viendo ESPN en inglés, después cuando surgió la señal en Argentina, surgió la señal en México, yo me desayunaba, me almorzaba y me cenaba la programación de ESPN, entonces tuve la oportunidad, ellos buscaban en Venezuela un conductor de Sports Center y buscaban también un reportero, y yo fui a la entrevista, tuve la fortuna de que alguien con quien yo había trabajado muy poquito les dio mi nombre
me entrevisté con ellos y cuando me llegó la propuesta en agosto de 2006, la verdad ni lo pensé, ¿no? A veces retrocedo y digo, pues es dejar todo lo que conoces, ¿no? Dejar tu país, tus amigos, tu familia, pero era tan interesante la oportunidad que yo, la verdad que ni siquiera me detuve a pensar en esa parte o no mucho y dije, no, esto es lo mío, allá voy y no me arrepiento para nada, ¿no? Porque me abrió además la oportunidad de no solo hablarle a mucha gente, que es ese beneficio que tenemos quienes estamos en este medio y ustedes lo saben, no solo hablarle a mucha gente en mi país, sino ya abrir completamente el espectro y poder tener una audiencia mucho más grande que representaba un continente completo. Entonces eso era, para mí era un tren que no se podía dejar pasar y la verdad es que hoy estoy muy contento de haber tomado esa decisión. De acuerdo, de acuerdo. De pronto ese tipo de oportunidades que se presentan una vez en la vida, ¿no? Y no sabemos de pronto si no lo tomabas a dónde te hubiera llevado ese sentido, en ese sentido, ¿no? El destino, la vida y todo eso. Creo que siempre es un paso importante, bien lo platicas, Tony, salir pues de tu confort, ¿no? Porque al final tu país, Sí. tu lugar donde vives, pues es tu confort y llegas a ESPN. Y durante tu trayectoria en ESPN, Tony, ¿cuáles fueron tus retos más importantes? ¿Qué es lo que te quedas en la memoria de haber estado en ESPN? Estabas en SportsCenter, cubrías mucho a la NBA, distintos eventos deportivos, pero ¿qué es con lo que más te quedas de ESPN? Que fue, pues, al final de cuentas, también donde te diste mucho más a conocer en este lado norte del continente, ¿no? Claro. Bueno, era un reto gigantesco porque para mí en ese momento al menos era, yo creo que era lo más alto a lo que alguien que se dedicara a lo que nosotros nos dedicamos podía aspirar, por lo menos desde mi visión, ¿no? Yo veía ESPN como el tope del tope, entonces a veces era un poco decir, bueno, en este momento en el que todavía soy joven, me llega esta oportunidad en un sitio que creo que es el lugar para desarrollar todas las habilidades que puedas desarrollar dentro de los medios. Entonces era un reto gigantesco el estar a la par de mucha gente a quien en ese momento yo miraba por televisión, a quienes en ese momento yo miraba por televisión, admiraba, y eso te lleva, creo, a sacar lo mejor de ti. Si no sacas lo mejor de ti y no puedes estar a la altura de esas personas que durante muchos años hicieron escuela, pues es un fracaso inmediato. Entonces, yo creo que tenía una doble motivación, ¿no? Una, probarte a ti mismo, en ese caso, probarme a mí mismo, el saber que podía estar a la altura de grandes profesionales que llevaba mucho tiempo siguiendo, y otra, que no había mejor manera de aprender, ¿no? Era entrar al ruedo y poder estar allí en SportsCenter con gente que yo había visto durante mucho tiempo, estar a ese nivel, prepararte en todos. Yo siempre fui un periodista al que le gustaron mucho variedades de deportes, ¿no? No me clavaba solo en uno, aunque el fútbol siempre fue mi favorito. En Venezuela, evidentemente, es muy difícil estar alejado del béisbol, por lo que significa el béisbol culturalmente. Siempre me gustó el baloncesto, pero por ejemplo la NFL, que es, en México, yo creo, en buena parte yo diría que es hasta el segundo deporte más importante, Sí, sí, sí. seguimiento. Para mí era muy ajeno, porque en esa época se veía muy poco fútbol americano en Venezuela. Entonces, en cuanto a retos específicos, era, por ejemplo, tener que estar en SportsCenter y tener que estar a la altura para hacer un resumen de un juego de NFL. Yo no llegué a esa parte por ejemplo, sentarme en una mesa de análisis porque nunca me sentí lo suficientemente preparado. Y creo que si bien uno tiene que tratar de vencer ciertos límites, luego también creo que es sano ponerse otros y decir, yo estoy mejor dedicándome a esto, que es lo que domino y donde le puedo brindar mucho más a la gente. Entonces, en cuanto a retos específicos, era esa parte, ¿no? Aprender otras cosas que yo no manejaba y luego seguir haciendo televisión y seguir haciendo televisión a niveles mucho más altos de los que yo había estado acostumbrado a hacer, aunque tengo que reconocer que mirando más de 20 años atrás, en esa época en la que yo me fui de Venezuela, se hacía muy buena televisión a nivel técnico, a nivel editorial, y creo que eso también me ayudó a que el salto no fuera tan grande, o sea, llegar ahí y darme cuenta que la escuela que yo había tenido en televisión y en periodismo en general en Venezuela había sido muy positiva. Y que venía ya Chicha con una buena experiencia, que de pronto eso es importante para que no te agarre de pronto como desprevenido en un lugar desconocido, en una televisora de la magnitud de lo que era ESPN, ¿no? En ese sentido. Y luego otro brinco, grandote, Chicha.
Sí, totalmente, Tony. Pues ahora sí que era una apropiación cultural la que tenías que adoptar. Yo creo que ese fue el mayor reto. Pero pues ahora sí que estamos agradecidos, Jorge, por tener personal tan capacitado en Venezuela que venga a aportar mucho a México, como Tony, como Monsalve, como Carolina Padrón también, pues grandes colegas y compatriotas tuyas, Tony. Pero, ¿cómo llegó la oportunidad de llegar a tu DN? Bueno, un poco se juntaron varias cosas, ¿no? Yo ya después de casi 11 años en ESPN, sentía la necesidad de un cambio de aire, sentía la necesidad de ponerle el check a muchas cosas que había en mi lista profesional que no había podido todavía cumplirlas. Y por otro lado, TUDN creo que también empezaba en ese momento Univisión Deportes, antes de que se convirtiera en TUDN, comenzaba una faceta diferente que era abarcar ya también el fútbol europeo, ¿no? O abrazar el fútbol europeo dentro de una programación que ya tenía mucho fútbol, pero que en esa parte creo que daba sus primeros pasitos. Entonces se unió esa necesidad de Univisión Deportes, que estaba buscando ampliar la parte del talento un poquito más específico, especializado en fútbol europeo. Yo venía haciendo eso muy seguido en ESPN, a la par de NBA, a la par de otras cosas, y se juntaron pues la necesidad y las ganas. Yo tenía muchas ganas de poder hacer cosas en fútbol europeo que no había tenido oportunidad en ESPN, cubrir una final de Champions League, cubrir una Eurocopa, tantas otras cosas, ¿no? Tener cierta regularidad en esa parte. Y me la ofreció en ese momento Univisión Deportes y tampoco lo tuve que pensar mucho. Yo soy de agarrarle mucho cariño a los lugares donde estoy. De hecho, yo he tenido, digamos, trabajos fijos, he tenido 3 desde que empecé en esto hace más de 20 años. Y son 3 televisoras, Televen en Venezuela, ESPN y TUDN. Entonces no soy de estar cambiando, de estar saltando de un lado a otro. Así que me lo pensé porque también significaba algo importante dejar ESPN, que fue el que me abrió las puertas internacionales, que me dio la oportunidad de mostrarme fuera de Venezuela, pero era tan atractivo lo que me planteaba Univisión Deportes que la verdad tampoco fue tan difícil tomar la decisión. Y dentro de esos retos de los que me preguntabas antes, y que creo que me salté esa parte, y creo que es importante porque para mí significó mucho, otro de los retos era, porque ahora que mencionabas a otros colegas y amigos, además, el caso de Adriana, el caso de Carolina, que también llegaron a aportar en México. Hoy Adriana compañera mía, Carolina fue compañera mía también en ESPN. Sin haber estado en México, Carolina Guillén, por ejemplo, creo que nos abrió muchas puertas a otros venezolanos en Sport Center. Y para mí en ESPN una de las cosas importantes era ganarme es la credibilidad a la hora de hablar de fútbol, ¿no? De fútbol internacional en general y de fútbol mexicano, porque también ese era uno de mis retos. Porque al principio me costó que la gente aceptara eso. Yo creo que en buena parte porque el venezolano está visto como muy beisbolero, ¿no? Como que no, por el hecho de que no hay o no había tantos jugadores venezolanos fuera de la liga venezolana, digamos, compitiendo en Europa. El hecho de que un periodista venezolano hablara de fútbol en una cadena internacional, al principio yo creo que no era bien recibido. Entonces creo que también esa era una lucha que quería combatir yo y que la fui ganando poco a poco. Entonces, llegar a Univisión Deportes y eventualmente a TUDN, donde el grueso de lo que hacía y lo que hago tiene que ver con fútbol, yo creo que era completar un poquito esa tarea. Oye, Tony, y hablando justamente y de llegar a esa tarea, y creo que cuando llegas a Univisión Deportes, ahora que se convierte, claro, en esta fusión para TUDN, ¿cuál crees o qué crees que es lo más complicado de cubrir un gran evento como los que acabas de mencionar, una final de UEFA Champions League, una final de Liga MX, una Copa del Mundo, finales de la NBA? ¿Cuál es ese gran reto como periodista en esos momentos? Yo creo que lo principal es que estés consciente de que estás dentro de una circunstancia y un escenario donde todo se magnifica, ¿no? Lo bueno y lo malo. Una vez que estés consciente y si ya traes una experiencia que te permita afrontar eso sin los nervios quizá más naturales de cuando estás empezando, yo creo que ya tienes un buen terreno ganado, ¿no? Tienes que entender la magnitud del evento que estás transmitiendo, porque te está viendo todo el mundo, ¿no? Sea el caso de una final de Liga MX, sea el caso de una final de Champions, que tiene otra audiencia un poquito más universal y más heterogénea.
Yo creo que eso es lo primero, estar consciente de eso. Y después te lo va dando un poquito la experiencia, ¿no? El saber cómo se van construyendo las cosas en ese evento, cómo es la rutina de un evento como ese. Por ejemplo, llegar a una final de Champions, entender cuáles son los protocolos que te impone UEFA como organizador para no saltarte la línea, pero a la vez tratar de conseguir lo más que puedas para una transmisión, de tratar, yo creo que la principal misión es meter a la gente ahí, ¿no? Si tú estás ahí, si tú tienes la oportunidad de cubrir en el sitio, bien sea una final de NBA, bien sea una final de Champions, una final de Liga MX, tu labor como periodista es acercar lo más posible a la gente, al televidente, al lugar, ¿no? Al evento, porque la gente que te está viendo en casa, el plus que tú le puedes dar, si no te van a poner mute en el televisor, ¿no? El plus que tú le puedes dar es hacerlo sentir un poquito más cerca que lo que la misma imagen le está llevando. Yo creo que ese es el reto principal. Y Tony, ¿cómo haces para prepararte en un evento de esos? ¿Cuál es el proceso que tú sigues al momento de hacer una transmisión en televisión, de hacer la conducción de un programa? ¿Cómo se prepara Tony Kerky para estos eventos? Bueno, yo creo que no hay una fórmula secreta. Yo creo que lo más claro que tienes que tener es que mientras mejor informado estés tú, mientras más facetas del evento, más facetas del juego y de los protagonistas tú domines, mejor vas a hacer tu trabajo, ¿no? Hay mucha gente en este medio que dice, y yo estoy de acuerdo con eso, que a veces tienes que tú tener del 100% de la información que manejas, a lo mejor en una transmisión vas a tener la posibilidad de dar el 10%, y con eso te tienes que sentir satisfecho. No es que ese otro 90% no haya tenido utilidad. Tu labor es conocer muchas cosas y dar a entender o dar a conocer todas las que te permiten las circunstancias del juego. A veces terminamos teniendo datos y terminamos teniendo historias sobre los protagonistas que no siempre el juego te va a dar la oportunidad de brindarlas, porque no van a venir al caso. No se trata tampoco de escupirle a la gente todo lo que te aprendiste una semana antes de una final de Champions. Se trata de que a medida que se vaya dando la historia que te brinda el juego, tú le vayas dando cosas relevantes a la gente. Entonces la preparación se basa, para mí, voy a remitirme al fútbol para dar un ejemplo específico. Si tú vas a hacer una final, a mí me tocó esa del Liverpool contra el Tottenham en Madrid, porque lamentablemente las dos últimas ediciones por temas de pandemia no hemos podido estar allí. Y lo mejor que puedes hacer es la mayor cantidad de partidos que puedas ver de cada uno de los equipos, mejor, porque entonces vas a entender cómo juegan, vas a entender los cambios que hace el técnico. Yo creo que para eso lo que más te brinda es ver la mayor cantidad de partidos. Y luego viene la otra parte, ¿no? De conocer los datos, de qué datos crees que pueden ser relevantes para un evento como ese. Y una vez que estás en el sitio, tratar de llevarle a la gente lo que no se ve, lo que no muestra la cámara. A mí me tocó en esa oportunidad estar en cancha y tú sientes que eres esos ojos que la gente no tiene a través de la cámara y que tampoco tiene el narrador o el comentarista, el analista que está en el palco, porque está en una visión diferente a la tuya, ¿no? Entonces, estar consciente de eso y cumplir de la mejor manera tu función. Oye, Tony, antes de ir con la siguiente pregunta, sello de la casa, ahora que me platicas de esto, me surgió la pregunta, ¿todavía después de tantos años de trayectoria te pones nervioso al salir a cuadro, al tener una transmisión como esta? ¿Todavía existe ese nervio? ¿Va cambiando? ¿Cómo es esa sensación? Mira, para serte totalmente honesto, porque sé que mucha gente que quiere empezar, que quiere trabajar en este medio se lo pregunta, yo creo que una vez que tu trabajo se vuelve repetitivo, digamos que se vuelve una rutina y ya tienes mucho tiempo haciéndolo, difícilmente te va a despertar unos nervios fuera de lo habitual, ¿no? Cuando me refiero fuera de lo habitual, creo que cualquier trabajo que vayas a desempeñar te genera cierto tipo de ansiedad, cumplirlo, hacerlo bien. Pero los nervios realmente en televisión son duros cuando empiezas a hacer cosas en vivo, sobre todo, porque empiezas a enfrentar ese pensamiento de que si estoy en vivo y cometo un error, no hay vuelta atrás, ¿no? A diferencia de cuando haces cosas grabadas, que puedes repetir y todo. Ahora, ya cuando llevas muchos años en esto, esos nervios llegan solamente, en mi caso, hablo por mí, cuando estás haciendo algo nuevo, algo diferente, porque te enfrentas a esa posibilidad de, estoy en un terreno inexplorado para mí. No sé,
se me ocurre eso, la primera final de Champions que me tocó, pues sí había unos nervios, más allá de que ya dominas tu trabajo como tal, porque dices, no he estado aquí, no me ha tocado estar transmitiendo una final y estar en cancha y tener que ver lo que hace el técnico de un lado, del otro, qué pasa si se me corta el audio acá, o sea, ante situaciones nuevas que no has experimentado, vienen esos nervios, pero si es un trabajo repetitivo, si te toca conducir un noticiero y lo haces todas las noches durante 4 o 5 años, yo encuentro difícil que ya a esa altura no domines esas sensaciones de nervios, ¿no? Sí, de acuerdo, Chicha, y qué bueno, ¿no? De pronto que nos muestres esa sinceridad, porque sí, tal vez de pronto el discurso es, no, pues los nervios siempre están, pero creo que lo platicas muy bien, ¿no? O sea, como que de pronto Chicha lo extiende muy bien para ese proceso de adecuamiento en todo, ¿no? De adecuación, perdón, en todo, pues al final se va haciendo normal y parte de tu rutina y se quita, ¿no, Chicha? Pero ahora vamos al sello de la casa, Chicha. No se va a salvar Tony. Platícale la pregunta sello de la casa. Esta pregunta prácticamente, Tony, muchos quieren escapar, pero no logran hacerlo. A ver. Le huyen, pero al final de cuentas soltamos una carcajada, cosas por el estilo, la pasamos bastante bien. Esta pregunta de la casa es preguntarte, Tony, si a lo largo de tu carrera has tenido un oso, has tenido este momento, podemos decirlo, cagado, en el que te hayas botado de la risa, en el que te quisieras esconder bajo tierra, porque ahora sí que, decimos en México, la regaste completamente. ¿Tienes algún oso, Tony? Bueno, algo así, alguna cosa extrema, no recuerdo, me viene a la mente, y ahora que tocábamos el tema, la primera vez que me tocó estar en vivo, fue tal desastre para mí que yo nunca quise revisar la cinta, ¿no? Hablamos de cintas en aquella época todavía. Me tocaba era en esta parte que les contaba de no empezar en deportes directamente, me tocó ser reportero de un poquito de todo en Venezuela, en Caracas, y me tocó ir a una reunión de una comisión del Congreso, y bueno, mi trabajo al final del día era esperar que terminara esa reunión, y lo que terminara, el productor iba a avisar al estudio que salía el vocero de la reunión a dar un poquito las conclusiones, lo que había pasado, y mi trabajo era básicamente pues, estar ahí a hacer preguntas, ¿no? Y a la vez recibir el pase del estudio, sí, aquí estamos en la reunión, y salió el viceministro de no sé qué cosa y tal. Y yo creo que me enredé tanto en cómo yo quería elaborar mi entrada y mi salida, que para mí fue un desastre auténtico, ¿no? Al punto, te digo, que al día de hoy creo que nunca revisé esa transmisión, como que me negaba a hacerlo porque no quería pasar esa pena interna de ver lo mal que según yo había quedado. Pero bueno, luego me fueron dando otras oportunidades, así que creo que tampoco fue algo que realmente me marcara. Y era una época distinta, ¿no? Era una época donde no existían las redes sociales. Entonces, pues más allá de que alguien en su casa lo haya visto y haya dicho, bueno, se nota que este chamo tiene 2 meses trabajando en televisión, ya ahí quedó, ¿no? No pasa más. Hoy en día es mucho más delicado si te equivocas de manera muy, muy notoria, porque pues, vives en la red hasta que alguien más lo haga y ahí ya el ciclo continúa. Pero pasa, ¿no? A mí me acuerdo hace algunos meses me pasó comenzando Misión Europa, no sé, se me fue el switch y yo juraba que un partido había terminado 1-1 y empiezo a hacer Misión Europa y saludo a Bam Bam Zamorano y le digo, bueno, Bam Bam, ¿y qué te parece? Dice, no, pero el partido terminó 2-1. Lo peor de todo es que yo le insistía a Bam Bam, no, Bam Bam, pero empataron y Bam Bam me miraba así y como que, bueno, ok, si tú lo dices. Y ya cuando vamos al corte, me dice, no, Tony, terminó. ¿En serio, Bam Bam? Ya me pongo a risa. No puede ser. Y yo, ¿por qué yo no vi que había terminado? Un partido que acababa de terminar antes de entrar al aire, ¿no? Y Bam Bam muy caballero, muy en ese momento, dijo, bueno, no, si tú lo dices, adelante, ¿no? Entonces, después de eso te quedas y dices, ¿cómo? O sea, qué ridículo, ¿no? Pero te puede pasar cosas como esas, se te puede escapar un dato, se te puede escapar, le puedes decir mal a un jugador porque se te cruzaron los cables. A mí el otro día, por ejemplo, me pasó de terminar Misión Europa, cosas a veces que la gente no tiene mucha conciencia de cómo funciona en televisión, terminar Misión Europa y entrar a hacer una transmisión de básquet junto a Enrique Burak y a Memo Schutz, y yo traía el chip del fútbol, ¿no? Porque acababa de terminar el programa. Y más de una vez, mentalmente, yo estuve a punto de decir, el futbolista, no, el jugador, ¿sabes? Porque traía ese chip muy fresco y a lo mejor en ese arranque de partido le puede haber cambiado el nombre a alguien,
O sea, te pasa, ¿no? Te pasa. Yo creo que lo más importante, y ya lo entiendes con los años en el medio, es que tampoco hagas algo extraordinario de eso, ¿no? Que si tienes la oportunidad lo corrijas, porque al final la gente merece que enmiendes tu error al aire, y ya, y hasta ahí. O sea, no hagas algo más grande de lo que realmente no merece que sea, ¿no? Pero te pasa, y la verdad yo, así que recuerda que todavía me avergüence aquella transmisión en vivo hace como 21 años que espero que nadie la tenga grabada. De esas cosas que uno nunca quiere ver, te comprendo, Exacto. porque así que dices, pues estuvo padre y ahí empecé, pero me quedo mejor con el Sí, recuerdo. sí, sí, sí. Sí, de esas veces que ves algo, ¿no? De cuando iniciabas y de pronto te da hasta la ñañara, ¿no? Así de Totalmente, cómo podía totalmente. hacer eso, No, ¿no? le apagas. No, déjalo así, eso está en el Ya, pasado, ¿para qué? mejor veo el programa de ayer, ¿no? Definitivamente, Tony. Pues bueno, al final de cuentas, es muy natural también ese tema de equivocarte, pues con nombres, vamos, se te puede ir de pronto, ¿no? Sí. Pero como dices, sí, la gente ahora está como con pincitas viéndote en todo momento, como cuando te equivocas, ¿no? O sea, como que siempre a ver el error, pero al final de cuentas eso pasa. Pues bueno, definitivamente cumplió con creces. Mi Chicha contó bien la historia de su momento cagado, de su oso. Ya nosotros tendremos que ir también acumulando. Ya tenemos nosotros varios en estas entrevistas de la reta. Qué bueno que nos siguen aceptando, Tony, las invitaciones, porque de pronto sí hacemos cada cosa que, híjole, ¿qué te cuento? Oye, Tony, tenemos otra pregunta, sello de la casa. A ver, Otra pregunta, sello de la casa, que tampoco vamos a dejar que te escapes de esta. Son 10 preguntas rápidas. 10 venga, preguntas rápidas, respuesta corta, lo primero que te venga a la mente. ¿Le entras? va. Normalmente el jugador, normalmente siempre nos ganan, siempre nos anotan gol, y el que pierde, pues normalmente se encuera en este programa, entonces Ok. Chicha y yo normalmente nos la pasamos encuerados, a ver si hoy vuelve a pasar. Vamos. Venga. Tony, equipo favorito del fútbol mexicano, ¿Hay que tener? si tienes, No tengo equipo favorito en ningún lado. de ningún lado. Bueno, Chicha, Ah. brinquemos la de Europa entonces, porque tampoco tiene un equipo favorito. O Que no no nos va a te- decir, no nos va a decir. No, digo, es respuesta corta, pero si quieres te doy la respuesta larga. No tengo, a medida que pasaron los años en este trabajo, fui perdiendo cualquier rastro de aficionado que quedaba en mí. Disfruto el deporte y hay equipos que de una temporada a otra me caen más simpáticos, me gusta más ver, pero así que digas, yo defino al aficionado como el que sufre cuando le va mal a su equipo y se le hace el día cuando su equipo gana. No me pasa ni una cosa ni la otra, entonces yo creo que ya perdí la afición. Bueno, valió la pena la respuesta larga. Buena explicación. Venga, Chicha. Completamente de acuerdo. Pero, Tony, si no hay equipo, ¿tienes algún jugador favorito activo? Yo creo que Messi es el mejor que yo he visto en la historia. Me tocó ver a Maradona, pero creo que somos afortunados de ver a Messi. Así que si tengo que mencionar uno, me iría por Leo Messi. ¿Tienes algún jugador favorito retirado? Jugador favorito retirado. Bueno, me voy a poner un poquito más del lado personal que deportivo. Andrés Galarraga, el pelotero venezolano, porque me tocó vivir una parte importante de su carrera cuando atravesó el tema del cáncer y lo que significó para la afición en Venezuela. Entonces creo que tengo muy buen recuerdo de Andrés. Tony, partido que más recuerdas y por qué. Partido que más recuerdo y por qué. Un clásico Madrid-Barça que me tocó estar en el estadio, en el Santiago Bernabéu. Era la época tope del Barça y regala un balón Víctor Valdés en el minuto 1, 2 de partido, les clavan un gol al Barça, se caía el Bernabéu y después de eso, una de las exhibiciones de fútbol más impresionantes que he visto, el Barça le pasó por encima al Madrid y esa tarde en particular yo no había visto nunca jugar al Barça en vivo y por ende a Messi, ¿no? Y yo iba con la gran ilusión de ver a Messi jugar en vivo y salí enamorado del fútbol de Iniesta esa tarde. Busquen el partido para que lo vean y lo detallen. Es el partido de ida en Liga de la primera vuelta en la temporada 2011-2012. Es el repaso que le pusieron a Mourinho, ¿no? Sí, fue Eh, con Mourinho.
Ya estaba Mourinho, sí, pero bueno, yo creo que hubo otros repasos. Este terminó 3-1, pero 3-1 no. en el Bernabéu, 3-1 en el Bernabéu y habiendo marcado el Madrid al minuto 2 o 3 del partido. Un partidazo espectacular. Te digo, no se me va a olvidar el partido de Iniesta porque yo iba con ganas de ver a Messi y dije, ¿cómo le quitas la pelota a Iniesta? Fue una exhibición tremenda. Ese no lo voy a olvidar. Ahí está. Oye, Tony, ¿algún gol, canasta, pelotazo que recuerdes? Y porque el que más recuerdes, el que más esté en tu memoria. Este está en mi memoria porque es parte de mi infancia. Yo no había empezado a trabajar en esto, pero sabía que quería trabajar en esto. Y en los 90 Venezuela vivió una gran época de su baloncesto, un crecimiento de su liga local y un crecimiento de su selección, al punto que fue a unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92. Pero para llegar a esos Juegos Olímpicos, antes tuvo que ganar un sudamericano y no se me va a olvidar ese juego porque lo perdía contra Brasil, faltando 2-3 minutos, como por 14, 15 puntos. Y esos 2 minutos, 3 minutos finales del partido los tengo grabadísimos en la memoria porque fue una de esas alegrías deportivas ligadas a tu país, que creo que son las más, a mí me parece que son las que más te quedan. Que yo no voy a olvidar. Entonces, esos 3 minutos finales de Venezuela contra Brasil en el Fórum de Valencia, inolvidables. Y ahora, Tony, lo mismo, gol, canasta o pelotazo, pero ahora, ¿qué más sufriste? ¿Qué más sufrí? Pues, es que si me pongo a contar los que sufrí cuando en las eliminatorias al Mundial de Sudamérica, hay unos cuantos que se los recuerdo a Bambam Zamorano cada vez que hacemos Misión Europa, porque varios pepinos nos clavó. Uno de esos, pasa que yo soy muy malo con las fechas, pero hay un partido que, si no recuerdo mal, Venezuela lo ganaba o lo estaba por empatar contra Chile y llegó un gol de Bambam después del minuto 90, además siendo Venezuela local. Ya hemos superado esa etapa, ya soy amigo de Bambam y ya lo quiero mucho, pero unos cuantos de Bambam los sufrí y los tengo aquí en la memoria. Si bien no recuerdo la fecha, los goles los recuerdo todos. Ahí está. Bueno, habrá que decirle a Bambam. Es que Bambam nos vacunó a todos, Tony, a todos, en todos lados. O sea, caray, ¿dónde no hizo goles Bambam Zamorano? Con el América, con el Inter, con Chile, a todos sí. nos dejó algún recuerdo malo. Sí, caray, de verdad que nos fue mal. Le fue bastante bien. Tony, top 3 de estadios, tu top 3 de estadios en el mundo que has visitado. Wow. Fíjate, por ambiente me voy a quedar de primerito con Anfield, con el estadio de Liverpool, porque además me tocó vivirlo en una jornada de Champions. El ambiente en Liverpool, porque luego lo ves por televisión y te das cuenta que es casi lo mismo, sea el partido que sea. Y además ese me trae un muy buen recuerdo porque contamos una historia inesperada ese día que nos tocó esa cobertura de Champions de un chico parcialmente invidente que estaba viendo el juego, que acudía siempre a los juegos con su primo y su primo le contaba lo que pasaba en el estadio, ¿no? Y a partir de esa historia que hicimos, que pusimos en redes sociales, el chico terminó haciéndose viral y terminó invitado al entrenamiento del Liverpool, Mike Kearney. Todavía, de hecho, tengo contacto con él, a veces le escribo. Entonces, ese estadio me guarda esa historia particular que nunca voy a olvidar por esa conexión. Después de eso, es que me ha tocado ir a muy buenos estadios. Fíjate que me decepcionó un poquito el Maracaná, porque me tocó ir al Maracaná en Brasil 2014 y yo no sé si fue por la renovación y la historia que yo había leído del Maracaná que me pareció que esa modernidad le quitó un poquito, ¿no? El Azteca tiene que estar ahí porque la primera vez que entré al Estadio Azteca me aluciné, o sea, me pareció una cosa espectacular y me tocó además en un clásico, un América Chivas en semifinales de la Apertura 2006, el que Chivas le gana a Toluca. Lamentablemente, lo único malo de ese partido es que no hubo goles en ese, que creo que era la ida, me parece que era la ida. Sí. Terminó 0-0, entonces me quedé con las ganas de vivir el gol en un clásico en mi primera visita al Azteca, pero el Azteca tiene que estar en esa lista sí o sí. Y luego, ¿tiene que ser de fútbol? No. ¿No? Bueno, entonces me voy a quedar con el Estadio Universitario de Béisbol de Venezuela, porque ese también ahí viví. A quien tenga oportunidad alguna vez
que le gusta el béisbol, digo, si no te gusta igual lo disfrutas porque en Venezuela el béisbol se vive de otra manera, pero a quien le gusta el béisbol tiene que ir a ver un Caracas Magallanes, es nuestro clásico, pero de béisbol, en el estadio universitario. Así que así van Anfield, el Azteca y el Universitario. Ahí está, habrá que ir al béisbol ahora que en México está pegando bastante fuerte en las ligas, vamos, nacionales, o sea, con la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana está como creciendo mucho el béisbol, entonces Claro. habrá que ir a darnos una vuelta, claro que sí. Invitadísimos. Eso. Venga, Chicha. Tony, ahora tu top 3 de deportes. ¿Cuáles consideras que son tus deportes favoritos así en top 3? Ok, fútbol, baloncesto y béisbol, en ese orden. Tony, ídolo deportivo que no sea futbolista o tu top 3 de ídolos deportivos combinando todos los deportes. Bueno, ahí tendría que meter a Omar Vizquel. Omar Vizquel, para mí, todavía sigue siendo el mejor campo corto defensivo en la historia del béisbol, porque luego viene ese debate, ¿no? Omar nunca fue un bateador excelso, si bien creo que era un bateador por encima del promedio en Grandes Ligas, pero nadie como Omar Vizquel con el guante, ni siquiera Ozzie Smith, que creo que sigue siendo el que más guantes de oro acumula en la historia en esa posición. Pero no, lo que yo vi de Omar Vizquel en Venezuela, en las Grandes Ligas, yo creo que el ídolo se define como ese que si tú vas al patio de tu casa y quieres jugar un deporte, quieres ser esa persona, ¿no? Y yo siempre quería fildear como Omar Vizquel. Eso la verdad marcó mi infancia. Entonces, a partir de ahí he visto grandes futbolistas, me ha tocado cubrir grandes basquetbolistas y todo, pero yo creo que en esa etapa eres mucho más impresionable, ¿no? Y yo viví como niño y adolescente la carrera de Omar Vizquel en su tope y creo que nadie lo supera. Ahí está Omar Vizquel. Venga, Chicha. Tony, finalmente, regresando un poquito al fútbol, ¿qué cambiarías del fútbol actual? Algo que cada vez que he tenido chance de escribir una columna o en un programa de opinión hay manera de introducir el tema, lo digo. Yo acabaría con las simulaciones o trataría de reducirlas al mínimo. Sé que el VAR ha ayudado a eso, con todo lo que sea controversial. A partir del VAR yo creo que los jugadores fingen mucho menos, pero esa pérdida de tiempo a mí me desespera que en los últimos 5 minutos o hasta 10 minutos de un partido, cuando un equipo está arriba y es un partido decisivo, la pérdida de tiempo. A mí es algo que creo que no le hace bien al fútbol y yo no compro el tema de la picardía, no compro esa parte, no me gusta. Y creo que hay maneras de acabar con eso. Yo durante mucho tiempo he propuesto que al jugador que necesite atención médica, que pida una camilla, que no se pueda reincorporar en un minuto, yo creo que a ese jugador se le tiene que dar 3 minutos afuera. Ese jugador, si el árbitro va y el jugador le pide o el árbitro considera que el jugador, con la venia del jugador evidentemente y del equipo, necesita tiempo para recuperarse, ese tiempo tiene que ser afuera. Tiene que entrar el carrito, sacar al jugador y ese jugador, una vez que salga del campo, estoy hablando de 2-3 minutos, pues se puede llegar a alguna cifra y determinar qué sería lo mejor, pero yo creo que 2-3 minutos es algo prudencial. Si realmente necesitas atención médica, la vas a pedir y vas a salir esos 2-3 minutos porque no quieres dejar a tu equipo en desventaja, entonces lo vas a hacer solo cuando sea necesario. De ahí que me dice, bueno, pero estás castigando al futbolista si... Digo, no, o sea, si realmente... Primero, hoy tenemos al VAR. Si realmente la entrada que recibe el futbolista es como para eso, pues tendrá que estar afuera. Y 2-3 minutos me parece que es un tiempo prudencial. Entonces es una de las cosas que creo que el fútbol debería introducir eventualmente para hacerlo mucho más dinámico. Sí, aparte, estoy de acuerdo. Creo que si de pronto tienes una verdadera lesión, pues 2-3 minutos es rapidísimo. O sea, no te va a pasar ni siquiera... Y hoy tenemos, perdón Jorge, y hoy tenemos los Sí. 5 cambios. Yo sé que, bueno, en Premier se votó para revertirlos, pero yo estoy convencido de que se van a quedar. A mí no me disgustan porque si hemos tenido este debate de que al futbolista se le está exprimiendo, yo creo que una ayuda, mientras definimos y reorganizamos los calendarios, que va a ser una tarea muy difícil, yo creo que los 5 cambios ayudan. Entonces, teniendo los 5 cambios, pues también tienes que tener previsto eso y la posibilidad de que en esos minutos finales, si alguien realmente te va a dejar en esa desventaja de estar 2-3 minutos afuera, pues el técnico tiene que decidir, bueno, ya está, este jugador no lo podemos arriesgar, ¿no?
a salir y que entre otro y que ese proceso sea mucho más rápido. Me desespera ver que en los últimos 3-4 minutos de un partido de fútbol haya 4 o 5 simulaciones que estiren el tiempo, porque la realidad es que nunca, jamás, el tiempo que se agrega corresponde al tiempo que se perdió. Nunca. No, nunca, de acuerdo. De pronto hay varias televisoras que empiezan a poner el tiempo efectivo de los partidos, ¿no? Y es un tiempo a veces, o sea, a veces solo 45 minutos, 50 minutos de tiempo efectivo. Y dices, ¿qué onda? Pero bueno, Chicha, Tony cumplió y nos vamos a tener que encuerar porque perdimos otra vez. No puede ser, Chicha. Eso viene después, ¿no? Eso viene después de que yo apago mi cámara y todo, espero. Sí, ya que dejamos de grabar, digo, la gente tampoco tiene la culpa. Venga, Chicha, venga. Y bueno, Tony, después de, ahora sí que ganamos en el gol gana, que absolutamente todos nos ganan, Todos. hay algo muy crucial. Nos clavaste un golazo y especialista en golazos, pues qué mejor que uno de los mejores jugadores considerado por muchos de todos los tiempos, ¿no? Pelé, tuviste el lujo de entrevistarlo. ¿Qué sensación tuviste, Tony? ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Qué viene después de entrevistar a Pelé? Cuéntanos cómo estuvo esta entrevista. Es muy curioso porque Pelé es el primer personaje deportivo que yo entrevisté. O sea, es una cosa rarísima, pero fue muy circunstancial. Yo en esa época todavía estaba trabajando en la parte no deportiva y terminaba de cubrir un proceso de elecciones en Venezuela. A mí me había tocado la guardia de más temprano, o sea, yo como era uno de los reporteros más jóvenes, mi tarea era muy sencilla, entre comillas, o de poco peso editorial, digamos. Yo tenía asignado hacer un recorrido por las mesas electorales, cómo iban abriendo en cierta zona de la ciudad. Entonces yo estaba fuera desde las 5 de la mañana, ¿no? Y hice 2, 3, 4 reportes y terminé al mediodía. Y llegué al mediodía, entregué mis cassettes, que en esa época eran unos cassetzotes así, y ya me iba para mi casa y me dice la jefa de información y opinión que no odiaba el deporte, pero le daba igual el deporte. Me dice, oye, me está pidiendo la gente de deportes que si yo puedo mandar un reportero al Estadio Olímpico porque está este Pelé que va a inaugurar un mundialito, no sé qué. Yo, ¿cómo? Espérate, ¿qué? Ya, ayer, ¿a qué hora me tengo que ir? Total, que me dio tiempo de ir a mi casa, buscar una cámara de fotos de rollo, porque todavía no eran muy populares las digitales, y prepararme para ir a entrevistar a Pelé. Y recuerdo que le pregunté, porque estaba en plena eliminatoria al Mundial hacia Corea-Japón, y bueno, nada, le pregunté de los favoritos, de cómo veía Brasil, y nunca se me olvida de Pelé, que siempre fue un maestro para eso, ¿no? Yo tenía 19, 20 años, con mi traje y tal, o sea, yo trataba de representar muy bien mi posición, pero era un mocoso, ¿no? Y llegué al estadio, lo veo sentado, y ya yo iba a entrevistarlo, y Pelé me hace así, me dice, no, cuando termine el partido, ¿no? De hecho, era el primer tiempo. O sea, cuando termine el primer tiempo, me regresé, ya me dio como pena, pitó el árbitro y Pelé se levantó y me fue a buscar a mí. Me hizo, ahora sí, un tipo que toda su vida dominó el tema de las relaciones públicas, ¿no? Pero yo decía, yo, un mocoso de 20 años, y Pelé me enseñó algo, una lección que a partir de ahí aprendí, ¿no? O sea, cómo iba yo a irlo a interrumpir en medio de... Pero el tipo muy respetuoso me dijo, ahora no, y en lo que terminó el primer tiempo me fue a buscar a mí. Y de ahí salió esa entrevista y esa foto que es una de las primeras fotos que me saqué, que no lo hago mucho porque no me gusta mucho sacarme fotos con personajes deportivos, pero bueno, era Pelé, ¿no? Claro. Probablemente valdría la pena el regaño o cualquier otra cosa, ¿no? Digo, de aprovechar una foto, si uno de pronto tiene a Messi o a Cristiano, pues ya nos aguantamos el regaño, ¿no? Digo, al final es por lo que vivimos el deporte y estas grandes figuras son las que también nos han hecho estar, pues, en esto, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué momento? Oye, Tony, y en esa entrevista con Pelé, ¿no estabas hecho en los calzones? O sea, ¿no estabas nervioso? Y lo que le sigue con 20 años, entrevistar al máximo exponente del fútbol, porque en ese momento, pues, no estaban en el radar los Messi, los Cristianos, o sea, de pronto estaba ahí Maradona y Pelé nada más, claro, ¿no? O sea, sí, Pelé seguía siendo una figura muy fresca para la generación de ese entonces, ¿no? Que quizá hoy no tanto, quizá hoy Pelé, Maradona van quedando un poquito, no en el olvido, pero para las generaciones más recientes que ya no los vieron y que vieron a otros grandes que surgieron después. Sí, yo creo que es diferente hoy el Pelé de hoy al Pelé de aquel entonces. Y mira, fíjate que de lo que recuerdo, sí recuerdo ciertos nervios, pero como que había tenido tiempo de digerirlo, ¿no? Porque me avisaron 2-3 horas antes y él lo hizo muy fácil también, porque luego también la otra parte, si te toca enfrentar a un personaje que
que entiendes que no va a gusto a la entrevista, que lo va a hacer regañadientes, pues ya genera otro nervio en ti porque ya dices, bueno, y si le pregunto esto, se va a molestar, y cosas que uno aprende a manejar con el tiempo. Pero sí, en medio de esa inexperiencia, yo creo que el que fuera un tipo como Pelé ayudó, porque realmente en ese momento casi él me entrevistaba a mí, en el sentido de que Pelé habría hecho millones de entrevistas y yo habría hecho 4 o 5 en mi carrera, entonces era solo hacerlo muy sencillo, muy básico, y él la verdad que se prestó. Entonces es un lindo recuerdo el que tengo de aquella entrevista. Wow, eso es lo que creo separa a las grandes figuras, a las estrellas de la gente común, ¿no? También su humildad o su sencillez como persona. Yo creo que, qué momento, Tony, qué momento poder entrevistar y que haya sido tu primera entrevista en los deportes. Sí. Increíble. Muy curioso, sí. Sí, yo el primero que entrevisté fue a Chicha, imagínate, jugando en la universidad. Bueno, hay niveles, Pelé, Chicha, no sé, por el currículum. Ahí se dan bien, Chicha, ¿ves? Eso es mundialmente conocido, mi Chicha, ¿qué te digo? Oye, Tony, ya para finalizar y agradecerte estos minutos en la reta, la hemos pasado muy bien, y ojalá podamos hacerlo en algún momento en la presencialidad. Es la meta con la reta. Claro. Ya lo hemos hecho con algunas personas que queremos mucho, pero bueno, al final, bendito sea el Zoom, nos saca de pronto canas, pero de bendito sean las plataformas digitales. Tony, ¿cuál sería tu consejo para los jóvenes o no tan jóvenes, para las personas que quieren dedicarse a esto, a los medios de comunicación, al periodismo deportivo? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué es eso que Tony Kerky tiene que decirles hoy para que se motiven y no suelten ese sueño? Fíjate que a mí a veces se me hace difícil dar un consejo por un par de razones. Una, porque siento que yo me formé en un ambiente de periodismo diferente, ¿no? Las redes sociales llegaron a cambiarlo todo, en algunos casos para agregar cosas muy positivas, en otros agregar cosas, creo, muy negativas, ¿no? Entonces a veces yo me siento hasta arcaico, ¿no? Porque yo sigo viendo el periodismo de una manera y no sé si va a ir en esa dirección, no sé si va a continuar en esa dirección. Para mí, una de las cosas más importantes que alguien que se quiera dedicar a esto tiene que tener conciencia es el tema de la credibilidad. O sea, yo creo que si te quieres dedicar a esto, tienes que entender que lo que tú hagas día a día durante mucho tiempo es lo que va a definir tu imagen ante la gente y por ende tu credibilidad, el que la gente crea lo que dices o tenga confianza en que tu opinión viene de adentro y viene de un análisis y viene de un argumento, ¿no? Eso para mí es lo primero. Y lo segundo, porque mucha gente a veces quiere trabajar en el medio y se pregunta, bueno, ¿y cómo entro, no? Que a veces resulta ser lo más difícil. Y yo tengo que decir que tuve muchas oportunidades, que tuve mucha fortuna en cuanto a cómo se presentaron esas oportunidades, pero hoy, con los medios que hay disponibles, yo creo que lo que hay que hacer es empezar, ¿no? Empezar en lo que sea, hoy tienes la oportunidad de empezar teniendo un blog, con tu cuenta de Twitter, con tu cuenta de Instagram, con tu cuenta de Twitch, y ahí mostrar tu trabajo, mostrar de lo que eres capaz, y eso te va a ir abriendo puertas, ¿no? Eso es lo esencial. Si tienes ganas de trabajar en esto, empieza porque hoy lo puedes hacer solo. Antes necesitabas que alguien te abriera la puerta de un periódico, de una radio, de una televisora, y eso evidentemente tiene un grado extra de dificultad, ¿no? Porque hay mucha gente queriendo hacer lo mismo, pero hoy el que quiere empezar lo hace desde sus redes sociales. Yo creo que eso es básico, ¿no? Ahí está, Tony. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus metas a futuro? Agradeciéndote también este consejo. Definitivamente hay que tomarlo, pero para ti, en lo personal, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, a mí me gusta mucho mi trabajo, me sigue apasionando mucho. Seguir haciendo lo que hago hoy en día, para mí será una bendición por mucho tiempo, si Dios quiere. Y si ya tengo que ponerme más específico, pues sí hay cosas, hay facetas de esta profesión que me gustaría explorar todavía más. El tema de las entrevistas es algo que tengo que trabajar en medio también de los organigramas y de los horarios y de las responsabilidades que hay en el día a día, y seguir acercándome a la cancha. Una de las motivaciones de llegar a TUDN era estar otra vez más cerca de la cancha y no estar tan pegado al estudio. Se ha cumplido y quiero que se siga cumpliendo, que a veces también chocamos con lo que ha pasado en los últimos años con la pandemia, y eso ya es una realidad que es difícil de manejar dentro de los canales, ¿no?, de televisión, pero
pero eso, volver a estar cerca de la cancha y continuar haciendo esto, que es algo que me apasiona muchísimo. Estamos seguros que así va a ser, Tony. Pues agradecerte por estos minutos que nos regalaste aquí en La Reta. La pasamos muy bien, mi chicha. Muchas gracias. Qué bien la pasamos, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Tony. Pues un fuerte abrazo a la distancia. Esperemos pronto esto hacerlo presencialmente, como dice Jorge, y pues grandes anécdotas y grandes consejos que nos has dado. Nos vamos con un muy buen sabor de boca. Tony, No, muchísimas gracias. De verdad, un abrazo a los dos. Y cuando quieran, estas conversaciones siempre son sabrosas. Ahora sí que cumplió con creces, nos contó de todo. Esa entrevista con Pelé la vamos a guardar acá como si fuera nuestra también. Tony, de verdad, muchas gracias y que sigan los éxitos. Amigos de La Reta, así estamos llegando al final. Invitadazo de lujo, se los dijimos, se los prometimos y acá estuvo con nosotros el buen Tony Kerky. Quédese con nosotros que tenemos todavía mucho más para ustedes aquí en La Reta. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.